Hola, ¿qué tal, hermanos? Buenas noches. Un gusto saludarles. Dios los bendiga. Y bueno, ya estamos aquí en nuestro sexto día de compartir la palabra del Señor. Quiero invitarles a que en esta noche podamos juntos ir adelante en estos mensajes que hemos estado hablando. Quiero invitarles a que busquemos nuestras Biblias y nos pongamos rápidamente en Efesios capítulo 4. Ayer estuvimos hablando en los últimos versículos de Efesios capítulo 3 y estuvimos hablando acerca de la fortaleza, ¿verdad?, de la iglesia, el poder de la iglesia, cómo podemos ser llenados con el poder de Dios y podemos ser fortalecidos y edificados para llevar a cabo los propósitos y planes del Señor. Pero en esta noche quiero invitarte a que vayamos adelante a Efesios 4 y vamos a juntos hablar acerca del llamado a la unidad, ¿verdad? Porque acuérdense que todos como cuerpo, como iglesia, hemos sido llamados con un mismo propósito para trabajar juntos. Entonces quiero invitarte a que rápidamente vayamos, no quiero pasar mucho tiempo, quiero invitarte a que vayamos a Efesios 4 y vamos a leer los primeros 6 versículos y en esos primeros 6 versículos vamos a enfocarnos en esta noche. Entonces te invito a que lo leamos. Dice Efesios 4 en la versión de la Nueva Traducción Viviente, dice: por lo tanto yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz, pues hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Amén. Gracias al Señor. Entonces, hablando esta noche acerca de la unidad como cuerpo de Cristo, bueno, creo que no es la primera vez que hablamos de este tema. Creo que este capítulo, sobre todo de Efesios, es muy conocido, es muy predicado, porque siempre hablamos, ¿verdad?, de la unidad del cuerpo y también hablamos de las partes del cuerpo, ¿verdad?, y cómo Dios nos conforma, ¿verdad?, para que estemos articulados y podamos trabajar juntos como iglesia. Pero en esta hora, en este momento, solamente quiero enfocarme en los primeros 6 versos porque, primero que nada, les recuerdo que Pablo está hablando desde una cárcel. Y para nosotros ahorita no es que estemos en una cárcel, pero pareciera que estamos de alguna manera en una cárcel porque sabemos que la pandemia nos ha puesto en nuestras casas todo el tiempo y nos ha mantenido de alguna manera con mucha precaución, sin poder salir, con muchas trabas, ¿verdad? Y si vamos, tienes que a fuerza entrar con un cubrebocas a cierto lugar, a cualquier lugar que vayas prácticamente, a menos que salgas a hacer ejercicio, bueno, puedes andar sin el cubrebocas, pero sabemos que Pablo en ese momento, él estaba en una prisión real, en una prisión, ¿verdad?, con celdas, ¿verdad?, con grilletes y no se podía inclusive mover, ¿verdad?, a mucha distancia. Gracias a Dios nosotros nos podemos mover dentro de la casa y al patio, etcétera, ¿no? Pero tenemos de alguna manera alguna limitación, pero nada comparado con lo que Pablo en ese momento estaba viviendo. Sin embargo, él dice prisionero por servir al Señor, o sea, no importando que él estuviera sirviendo al Señor y que él estuviera preso, él seguía hablando, ¿verdad? Él seguía escribiendo y él seguía hablándole a la iglesia en aquel entonces. Entonces les pide, les ruega, les suplica que a la iglesia de aquel entonces de Éfeso que lleven una vida digna del llamado, ¿verdad? Una vida que valga la pena, una vida que realmente esté dedicada, ¿verdad? Estaba yo viendo que en otra versión, en la versión de la Reina Valera, dice que les ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, ¿no? Y estando pensando en esta palabra de vocación, bueno, es un llamado, pero lleno de inspiración, ¿verdad? Para que una persona se dedique a eso de manera total, ¿verdad? Se entregue vamos a decir que en cuerpo y alma, ¿no?, y en espíritu, ¿verdad?, a ese llamado. Y cuando nosotros vemos el llamado que Dios nos hace, nosotros pensamos en un llamado, a veces lo pensamos un llamado para unos cuantos, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que el mensaje de Dios es para todos y el llamado de Dios también es para todos. Y ese llamado nos enfoca, ¿verdad?, a que nosotros hagamos lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Nos dice que seamos siempre humildes en medio de ese llamado, que seamos personas amables, ¿verdad?, que seamos pacientes unos con otros y que nos toleremos, ¿verdad?, las faltas, los errores que tenemos
porque simplemente estamos llenos del amor de Dios. No es fácil, no es algo que se puede hacer sencillamente, pero es algo que Dios nos pide que hagamos a través de Pablo. Y entonces dice, ¿verdad?, que Él quiere que nosotros estemos no solamente caminando, sino hasta cierto punto corriendo, ¿verdad?, en esa dirección, ¿verdad?, de hacer ese viaje que Dios nos ha llamado a hacer, que es un viaje de estar en el llamado de Dios, de hacer las cosas en el camino de Dios. Y obviamente siempre repetimos que el camino es Jesús, ¿verdad? Entonces siempre hay que hacer ese llamado de Dios de acuerdo al camino de Jesús, de acuerdo al llamado que Jesús nos ha dado. Y Él dice que no quiere que nos estemos quietos, ¿verdad?, sino que estemos moviéndonos. Y en estos días hemos estado hablando acerca de la iglesia en movimiento, ¿verdad?, y de cómo llevar a cabo la voluntad de Dios como iglesia y cómo llevar a cabo este trabajo, ¿verdad?, que no es fácil, que no es sencillo, pero que nosotros podemos hacerlo si nos ponemos de acuerdo, si estamos unidos y si tenemos un mismo sentir, ¿verdad?, si queremos llegar al mismo punto o a la misma meta, ¿verdad?, que nos hemos trazado como iglesia. Dice que debemos de hacerlo, ¿verdad?, siempre buscando la unidad entre nosotros, ¿verdad? Dice, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en espíritu y enlazados mediante la paz, ¿no? Entonces, buscar la unidad entre nosotros es fácil, no es fácil, pero si se quiere, hay disposición, se puede lograr, porque nos podemos poner de acuerdo al nosotros decidir, ¿verdad?, rendirnos a Dios. Cuando tú y yo no nos rendimos a Dios, nos es difícil todo. Pero cuando tú y yo nos rendimos a Dios, nos humillamos delante de Él, comenzamos a bajar la guardia y comenzamos a dejar de hacer las cosas a mi manera, ¿verdad? Comenzamos a hacer las cosas a la manera que Dios nos está diciendo, a la manera en que el Espíritu nos está dirigiendo. Y la verdad es que todos tenemos una personalidad, hermanos, y siempre vamos a chocar en nuestras personalidades, siempre vamos a encontrar las diferencias. Pero más allá de las diferencias, cuando tú y yo nos rendimos a Dios verdaderamente y nos humillamos delante de Él, en ese momento todas nuestros caracteres, nuestras formas de hacer las cosas y todo esto se caen al suelo y comenzamos a ceder a la voluntad del Espíritu de Dios, a lo que Dios nos ha llamado, y empezamos a contribuir en buscar la paz y mantenernos unidos en esa paz, ¿verdad? De manera que ya no es lo que yo quiera, ya no es lo que tú quieras, es lo que Dios quiere hacer a través de ti y de mí. Y por esta razón es que en el versículo 4 nos dice, ¿verdad?, pues hay un solo cuerpo, y es el cuerpo de Cristo. Y tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Y dice, y un solo espíritu, igual es el Espíritu de Dios, el que está en medio de nosotros, el que habita en nosotros, ¿verdad?, también, y el que va con nosotros también a donde vamos nosotros. Dice, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. O sea que hay algo que nosotros perseguimos. Y eso que perseguimos como iglesia es el llamado del reino de Dios, de vivir en el reino de Dios, pero de propagar el reino de Dios y así mismo vivir el reino de Dios en nuestras vidas. Entonces, no importa las diferencias, no importa inclusive las denominaciones, si nosotros nos enfocamos en cómo podemos mantener esa unidad en Cristo, esa unidad en el cuerpo de Cristo, entonces no van a importar las diferencias, no van a importar las barreras, no van a importar los idiomas inclusive, porque nuestro caminar con Dios va a ser por medio de los actos del Espíritu Santo, actos de amor, actos de paz, actos que nos van a llevar a unirnos en todas las cosas. Dice después, hay un solo Señor, hay una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos y vive por medio de todos. Entonces ahí vemos que Dios está en toda la iglesia, ¿verdad? Dios está sobre nosotros, está en todos nosotros y vive por medio de nosotros. Imagínense. Entonces toda la obra de Dios no está enfocada en nosotros, toda la obra de Dios está enfocada en Él, pero puede Dios hacerla a través de nosotros, porque Él va a querer estar sobre nosotros y en nosotros. Así es que el llamado de Dios ya no se vuelve algo de un solo hombre o de 2 personas o de 3 personas en la iglesia, sino que se vuelve el llamado de todos los que somos la iglesia, de todos los que somos el cuerpo de Cristo, y ese llamado lo podemos lograr si nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos gobierne, si dejamos que nuestras capacidades se vengan abajo y las capacidades de Dios salgan, ¿verdad?, a flote. Entonces el Espíritu de Dios va a trabajar, ¿verdad?, con unidad, con paz, con amor, con facilidad,
y vamos a poder ver que el Espíritu de Dios puede hacer mucho más cosas de las que tú y yo creemos que podemos hacer. Muchas veces metemos en la iglesia nuestras capacidades y pensamos que esas capacidades son más importantes que las capacidades de Dios en nosotros. A veces, por ejemplo, yo como músico, yo puedo creer que al tocar el piano y al cantar una canción, puedo creer que, a través de lo que yo hago, la gloria de Dios se derrama o el poder de Dios se manifiesta. No, hermanos, realmente mi capacidad no hace nada. Lo único que hace que algo suceda en la iglesia es la misericordia y el favor de Dios. No importa si está el mejor músico o el mejor cantante o el mejor predicador o el más capacitado en todos los temas de teología o de escatología o de cualquier tema que tú quieras. Lo más importante es que estemos dejando que Dios hable a través de su iglesia. Lo más importante es que nosotros dejemos que el Espíritu Santo sea el que gobierne a su iglesia y dirija a su iglesia, porque Él es el que trae la gloria, Él es el que puede manifestar los milagros, las obras, los cambios, ¿verdad?, en nuestras vidas y en nuestra iglesia. No es en la capacidad de Ulises, no es en la capacidad de otro hermano, otra hermana, es en la capacidad del Espíritu de Dios. Así es que, hermanos, yo les llamo en esta noche para que nos unamos en el Señor, en las capacidades de Él, en el poder de Él, en el amor de Él y en la paz de Él, para que nosotros podamos llevar a cabo el reino de Dios en esta iglesia local, pero también en la iglesia en el mundo. Sabemos, otra vez, lo vuelvo a repetir, no solamente se trata de nosotros, se trata de todos el cuerpo de Cristo, todo el cuerpo de Cristo. Y hablando entonces de Efesios 4, del 1 al 6, nos vamos a enfocar en ese exclusivamente llamado que Dios nos hace, de poder llevar a cabo la unidad juntos para poder llevar el reino de Dios juntos a este mundo. Dejemos de trabajar solitariamente, dejemos de hacer las cosas a la manera que nosotros queremos y permitamos más bien que Dios nos use en ese caminar, en esa vida que podemos hacer juntos, permaneciendo juntos, ¿verdad?, tanto afuera, tanto adentro, y que podamos ver que todas esas cosas Dios se puede manifestar en lo que somos, en lo que pensamos y en lo que hacemos. Entonces, el Espíritu de Dios va a mostrar, ¿verdad?, va a impregnarnos, va a llenarnos de toda la unidad que el cuerpo necesita para llevar a cabo el propósito de Dios. Con eso quiero finalizar, hermanos, y quiero pedirles que sigamos en oración por nuestra hermana Cristina, sigamos pidiéndole al Señor porque ella pueda pronto salir de esa situación de cárcel. Seguimos orando por nuestro hermano Axel para que Dios esté supliendo de manera cuando Él quiera, ¿verdad? Pero nosotros queremos que ya sea rápido, ¿verdad? Pero cuando Él quiera, que pueda poner un empleo para que Él pueda trabajar y estar estable con su familia. Que Dios bendiga su vida y su familia, Señor. También quiero pedirles que estemos orando por cada uno de los hermanos de la iglesia, que podamos juntos seguir pidiendo que Dios nos fortalezca, que Dios nos siga capacitando, que Dios nos siga entrenando y animando en medio de cualquier circunstancia para que nuestra fe crezca, hermanos, y para que podamos hacer una explosión como iglesia y nuestra iglesia completamente sea cambiada. No sea la misma iglesia que era hace años o antes de la pandemia, sino que sea una iglesia que completamente es transformada por lo que el Espíritu Santo puede hacer a través de su palabra en nosotros. Entonces, hermanos, les invito que con eso cerremos este video y les invito a que oremos. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por el mensaje de tu palabra de Efesios 4, del 1 al 6. Gracias porque nos haces un llamado, Señor, de dedicación, de inspiración, de entrega a tu Espíritu Santo, Señor. De manera que nosotros podemos rendir nuestras capacidades como seres humanos y podemos dejar que tu unidad nos llene, Señor. Que tu amor nos llene, que todas las cosas que estamos haciendo como iglesia no sean las cosas que uno quiere u otro quiere, sino que sean las cosas que el Espíritu de Dios quiere que hagamos, Señor, para que podamos llevar a cabo tu obra. Padre, declaramos que nuestra iglesia se llena de humildad, se llena de paciencia, Señor, se llena de amor, se llena de todas las cosas que tú has puesto en nosotros, Señor. Que no haya en nosotros división, que no haya en nosotros impaciencia, que nos podamos apoyar unos con otros, Señor, que podamos, Señor, mostrar amor unos con otros y aún perdonarnos, Señor, unos a otros, porque siempre como humanos nos ofendemos, Señor, pero tú ayúdanos a que podamos
mantener la paz, Señor, que podamos vivir en el espíritu que tú nos has dado, Señor, y que todos estemos de acuerdo en ese caminar que llevamos como iglesia de Cristo, Señor. Te pido que tú actúes, Señor, sobre todos nosotros, que tú actúes por medio de todos nosotros, porque tú estás en nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque tú puedes hacer la obra que nosotros, con tantos esfuerzos humanos, jamás podremos hacer, que con tantos programas de iglesia, que con tantas estrategias de nuestras organizaciones, jamás podremos hacer. Tú eres el único que puedes hacer que la iglesia funcione, Señor, porque todo lo que sucede en la iglesia es para tu gloria y no para nosotros, Señor. Todo es para ti y todo lo dedicamos a ti. Y cualquier resultado bueno que surja de nuestras oraciones, cualquier resultado bueno que surja de nuestras reuniones, cualquier resultado que surja después de estos videos, Señor, es por tu gloria y para que tú seas exaltado en todo momento, Señor. Te bendecimos, te alabamos y te damos gracias en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y seguimos compartiendo, ¿verdad?, lo que el Señor está haciendo en nosotros. Otra vez te invito, no te quedes callado, comparte el mensaje de Dios, no solamente con los de la iglesia, ¿verdad?, sino también con los de afuera. Pero no dejes de compartir lo que Dios te está hablando. Si Dios te está diciendo algo a ti personalmente, compártelo con la iglesia, ya sea por texto, ya sea por un mensaje ahí en la página de Facebook de la iglesia Buenas Nuevas, o ya sea que lo pongas abajo de los comentarios de este video. Pero te invito a que sigamos juntos dejándonos usar por Dios. Cuando eso sucede, hermanos, toda la iglesia comienza a moverse y todos comenzamos a hacer que el reino de Dios se establezca en esta tierra como Dios lo ha querido. Te doy gracias, hermano, por estar aquí pendiente. Gracias, hermana Mary, que está conectada. Y gracias a todos los que van a ver este video en los siguientes minutos o en los siguientes días. Y que Dios nos bendiga y que Dios nos siga guiando como iglesia. En el nombre de Jesús le doy gracias a Dios por sus vidas y nos vemos pronto. Nos vemos mañana en la reunión de las 11. Hasta pronto, hermanos. Buenas noches.